Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política de debate. Tiene la palabra don Francisco Pérez. Bueno, siguiendo un poco en el tema que estábamos hablando y donde Paco hablaba de que las campañas debían durar 4 años, yo más que campaña, yo apostaría por que la gestión durara 4 años. Y para ello quizás propondría, fíjate tú, una propuesta de que las elecciones fueran anuales. Y te digo el porqué, estamos hablando en forma metafórica, ¿no? Porque si cada vez que hay elecciones, como comentábamos anteriormente, los últimos 8 o 9 meses, se ejecutaban todas las propuestas de trabajo, rehabilitación, asfaltado, pintura, modernización, pues oye, si todos los años hubiera elecciones, resulta que los 8 o 9 meses últimos de ese año, los municipios o las administraciones estarían trabajando a todo tren para conseguir el objetivo y que repitieran. Es una forma irónica de decir que normalmente se están 3 años y medio mirando para el cielo y los últimos 6, 8, 9 meses es cuando se trabaja la administración para conseguir ese resultado electoral, digamos vendiendo humo o intentando timar otra vez al electorado con esas propuestas. Pero yo quiero incidir un poco más en lo que estuvimos hablando antes del descrédito político, ¿no? Nosotros tenemos que volver a recuperar la ciudadanía para que vuelva a creer en la política. Y yo creo que uno de los factores importantes que para conseguir eso es estimular la participación ciudadana, que el ciudadano se sienta partícipe de las decisiones de los políticos. Yo incluso planteo que ellos tengan capacidad, con los sistemas telemáticos que hoy en día existen, de que en el propio pleno, en los diferentes temas que se van a exponer, que el propio ciudadano pueda hacer una exposición previa de cuál es su opinión sobre la decisión que luego los partidos van a votar y tengan asimilada cuál es la opinión del pueblo real, porque muchas veces el político se aísla de la percepción real de la opinión del pueblo. Yo creo que eso puede ser importante para ir cambiando Paco, esa sensación. Sí, eso existe. Pero no se lleva a cabo. El problema es que, primero, para que se realice, es un calvario. O sea, de burocracia hablo, ¿no? Pues y segundo, no es vinculante. Bueno, pero yo no estoy diciendo que sea vinculante. No. Pero te estoy diciendo que muchas veces al político le puede servir en ese aislamiento de la sociedad. Está casi todo inventado. ¿Sí? El problema es que... ¿Pero por qué no se lleva a cabo? Porque no interesa. Porque no interesa conocer la opinión de la ciudadanía que puede ir en contra de lo que tú vas a votar. Está todo inventado. Pues entonces ese descrédito lo están fomentando esas personas que no quieren que el ciudadano participe de forma activa. Y es lo que queremos cambiar, es lo que queremos proponer. Por lo menos establemos ahora, es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Que la participación ciudadana sea un elemento fundamental del ciudadano en la política. Y hablábamos antes de una campaña electoral ya incipiente y similar a otras elecciones. Mi sensación no es esa. Mi sensación es que ha empezado mucho antes por lo que yo recuerdo, en otras campañas electorales. O sea, a estas alturas, yo no recuerdo ni que el PSOE abriera sede electoral, a estas alturas yo no recuerdo que el Partido Popular tuviera ya su sede electoral abierta. O sea, estamos hablando que se han adelantado por unos meses de forma importante, por lo menos en mi sensación. Nosotros sí, en mi sensación, ¿no? Sí, antes de terminar el año, sí que tiene que estar todo el calendario electoral. Hay un calendario que se aprueba en Madrid. Y luego dentro de las propuestas que tú comentaste anteriormente, es decir, promesas electorales, ¿qué responsabilidad tienen aquellas organizaciones o aquellos políticos cuando no cumplen esas promesas electorales? ¿De qué forma le podemos vincular en su ejercicio o en su nueva elección el cumplir o no esas propuestas electorales? Esto yo creo que hablaría de la responsabilidad ciudadana a la hora del no cumplimiento del político. Exactamente. O sea, la exigencia de pedirle responsabilidades, como en algunas organizaciones políticas creo que iban a llevar ante notarios, que cumplían con la historia. Bueno, ya la llevarían. Está inventado. Ir al notario para firmar un compromiso electoral con los electores. Eso está inventado. Firmar un contrato con la ciudadanía. De boquilla todo. Pero yo lo que me refiero es que hay que llevarlo a cabo, hay que ejecutarlo. Como yo te comentaba anteriormente, lo de la participación ciudadana, que es un elemento para nosotros fundamental y que quizás a través de ese camino la ciudadanía vuelva a creer en el político, quiera participar, la gente joven siente interés porque se les escucha, las propuestas que ellos propongan puedan tener
esa valoración política o esa reflexión política, porque nos estamos quejando desde que el político no tiene cercanía con la ciudadanía. Se ha perdido... Si solo se articula la participación ciudadana para cartel de carnaval, y porque luego se quejan. Y porque luego es lo que no... Pues es que te risa. Eso es lo que tenemos que cambiar. El utilizar la ciudadanía como borregos, engañándolos, ¿no? Y yo creo que es importantísimo. Pan y circo. Paquillo, yo sé que el PSOE está gobernando y no está llevando nada a cabo de lo que estamos proponiendo, pero quizás es responsabilidad de los gobernantes no llevarla a cabo, ¿no? Entonces es responsabilidad de aquellos que queremos participar en política y hacer ese cambio, esa transformación, llevarlos a cabo. Y como tú dices, está todo inventado. El problema es no llevarlo a cabo. ¿Y por qué no se lleva a cabo? Porque se quieren seguir manipulando a la sociedad, se quiere seguir viviendo de la poltrona y se quiere estar manteniendo en el carguito durante muchos años, ya sea como gobernante, como cargo remunerado en la oposición o como asesor, o derivando a la otra administración para cubrir el coto y que estés callado y sigas apoyando a los que están. Por tanto, eso hay que cambiarlo, porque si no, estamos en la misma línea y seremos más de lo mismo. Y eso es, yo creo, para nosotros importantísimo. Pero fíjate que aportaba en este caso, y es uno de los temas que queremos sumar más a la mesa, decía Iván que no se hablaba por parte de la administración, ¿no?, de la institución, en esta situación de crisis económica, que haya por lo menos recorte o medidas económicas donde de la propia administración se pusiera al lado de los ciudadanos, como decía también en este caso José Luis, que decía que tienen que trabajar y el trabajo hay que llevarlo a cabo. Y vemos cómo, y nos quedamos, porque no sé si es que alguien le ha dicho, ríete de los ciudadanos que te hiera fabulosamente y tómalos por tonto, cuando vemos que alguien nos dice que quitándonos la corbata, yo me la quito, me la pongo y me pongo en pelota y el contador de la luz de mi casa sigue circulando. Y yo no sé si yo cómo lo lleva, ¿no?, el señor Sánchez, que con quitarse la corbata va a recortar un ahorro de energía. Y después vemos la bufonada que de la cesta de la compra, de los topes. La señora Yolanda Díaz nos saca una cesta y ahora el señor Garzón, que de buena primera se despertó, pues está más perdido que Wally, y dice, pues yo también voy a sacar una cosa. Ahora falta la de Sánchez, la de todos los claro, el señor también que nos saque el del PP y de todas las formaciones que nos ponga la cesta de la compra, cuando ya los propios ciudadanos, para pues diseñar esa cesta de la compra, sabemos lo que hacemos para llegar a fin de mes, que son malabares de ir a comprar aquí, allá. No hace falta que nadie nos diga cuál es el tope o a quién tenemos que comprar. Y sobre todo promocionar multinacionales que no son de este país. Franco favor lo hacemos cuando tenemos una ministra que nos pone como ejemplo una multinacional francesa para hacer la cesta de la compra, cuando hay miles de empresas españolas que no llegan y están pidiendo ayuda, ponerlo en ese claro ejemplo. Y la última es la bufonada. Es que la verdad, yo no sé dónde se hace el casting, pero para ser ministro, que salgan estas personas diciendo eso, la verdad es que qué perfil así está Europa muy preocupada con España, pero muy preocupada. Cuando nos dice que ahora para ahorrar también nos recomienda que nos duchemos la pareja para ahorrar conjuntamente. Coduchi. La verdad es que yo los mandaría a todos a la NASA, que mandara el cohete a la luna, que le diera 3 vueltas a la luna, que seguro que sería no creo, señor Iván. Mira, tiene que ver con una cosa que decía José Luis antes, lo que estás diciendo también ahora, ¿no? A ver, ¿de qué se ha llenado la política? O sea, ¿quiénes son los gurús de los partidos políticos? Responsables de marketing, responsables de comunicación, responsables de vender un producto. Un producto que además nosotros compramos, y fruto de que los partidos, o sea, en la maquinaria de los partidos está ese perfil, sobre todo ese perfil, bueno, pues salen todas estas ocurrencias, ¿no? En vez de rodearse los partidos de gente de la sociedad civil, de gente formada, que tenga una trayectoria, que sean profesionales en el sector del que te quieren aconsejar, pues de lo que se rodean es de personas o de consejeros que lo que hacen es vender un producto, vender una determinada imagen, ¿no? Porque estamos en eso, en una cultura de la imagen, ¿no? Y de ahí, pues, todas las fotografías que vemos en prensa a diario, inaugurando hasta una farola, ¿no? Sí, porque lo importante es estar presente en los medios y que tu imagen se asocie, o sea, que tengas un buen perfil y tal, que tenga una buena sensación la gente sobre ti, ¿no? Y luego al final igual es el peor gestor del mundo, ¿no? Pero como tengas una imagen y te rodees de las personas que sepan venderla, entonces
entonces eres un producto ganador y así se te presenta en sociedad. Y a eso se han reducido los partidos políticos últimamente. Y claro, a partir de ahí, buena parte de los problemas que tenemos, ¿no? Alguien le aconseja al presidente del gobierno que mira, que para ahorrar hay que ir sin corbata, ¿no? Entonces él lo presenta como una gran novedad, ¿no? En fin, y de hecho todos los parlamentarios del Partido Socialista en este caso van sin corbata, bueno, hay que hacer caso, digamos, hay que dar ejemplo, ¿no? Y más te vale que te la pongas. Cuando no estamos en eso, ¿no? Cuando realmente te en la lista. Lo mismo con el tema de la cesta de la compra, que efectivamente lo único que se ha conseguido es darle una gran campaña de publicidad gratuita a una multinacional de la alimentación, que bueno, que encantada de la vida, ¿no? Si te la hacen, oye, ¿cómo no te vas a reunir con la ministra si te ha nombrado 10 veces a la hora del telediario? Pues claro que sí, ¿no? Entonces, ese tipo de ocurrencias, pues tienen una raíz de fondo, ¿no? Es que claro, es que la política se está vaciando de contenido y de ideas, y se está llenando de promoción, de publicidad y de un envoltorio y de un cascarón que en el fondo es vacío, ¿no? Claro, ¿y eso cómo se lo vamos a vender? ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que, oye, que sea más exigente? Lo que cada vez está más distanciada, ¿no? Y eso genera un problema, claro que genera un problema, porque resulta que no hay un sistema mejor que este. Es decir, antes nombraba los antisistemas, yo soy, digamos, anti este sistema, ¿no? Es decir, se puede mejorar muchísimo, pero siempre dentro de la política, dentro de las instituciones, oye, y a través de los representantes públicos. Un sistema muy interesante es el inglés, ¿no? Que cada parlamentario pertenece a su circunscripción, tú lo conoces, sabes dónde vive, sabes su teléfono, su dirección de correo, y le exige, ¿no? No se vota a un partido político que es a su vez el encargado de hacer las listas, sino es casi una elección personal y además una exigencia, ¿no? Es muy parecido a la política municipal, ¿no? Que oye, es que no puedo, yo he oído muchos concejales, es que no puedo hacer esto porque no podría salir a la calle, ¿no? Pues esa sensación de responsabilidad es la que tendría que tener un parlamentario y resulta que no la tiene porque se permite el lujo de ir a las Cortes de Castilla y León, todo un vicepresidente, a insultar a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues no le pasa nada, es impune, está por encima del bien y del mal, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, seguramente todos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? La participación ciudadana no creo que sea precisamente la solución. Yo creo que hay bastante revuelo político porque hay partidos emergentes, entre ellos Ciudadanos, que en las encuestas no estamos saliendo bien, Podemos le pasa lo mismo, ¿no? Y el resto de partidos piensan que esos votos van a ir a ellos. ¿Sí? Y por eso los nervios. Sí, porque voy a recoger esas nueces que van a caer del árbol, cuando no es directamente así. Mucha de la gente que, por ejemplo, estamos en Ciudadanos, estamos aquí porque no teníamos a nadie quien votar, y a lo mejor si no seguimos teniendo a nadie quien votar, pues nos volveremos a quedar en casa, con lo cual no se va a arreglar nada, ¿no? O sea, si ponen todos los partidos políticos el sentido en recoger lo que va cayendo de otro lado, mal vamos, ¿no? Seguimos abandonando las propuestas y seguimos dando mensajes sin contenido y en algunos casos, como tú dices, auténticas bufonadas que lo único que hace es dejar el ridículo quien lo dice. De Rodeano, la bufonada también, que el señor Sánchez, yo no sé quién se lo dijo, que citara ya 50 amigos de ellos, amigos y amigas, entre ellas 5 que habían repetido, para decir que iban a iniciar el curso político, cuando uno de ellos se le pregunta y dice, ¿y qué experiencia ha tenido? No, pues mire, yo he expuesto lo que he puesto y enseguida vino la directora, no sé qué, que quería tener una reunión conmigo, y yo viendo todo aquello digo, ¿y qué ha hecho la ministra de que si yo oigo una persona de esos que hicieron un sorteo y lo eligieron, qué raro que no había un canario, pero bueno, lo eligieron, y un palmero, me gustaría que hubiera un palmero ahí en ese inicio del curso, un palmero o una palmera, no de los que aplauden, sino de la isla de La Palma, ¿no? Que ahora le está recordando las promesas que no se han cumplido, ¿no? Y eso que visitó La Palma, bueno, pero en esa reunión, pues fíjate, que yo venga un señor y haga una exposición, y ese señor, vale, y le dice, pero que te venga y te pregunte, que quedó bien, no, fíjate tú, que vino enseguida y para preguntar, yo sobre la marcha, yo siendo ministra me cargo todos los que tengo ahí, porque si me tiene que asesorar aquí el pueblo, ha dado con la clave que tú has dicho, no se ha rodeado con las personas idóneas para asesorar, para llevar adelante, cárgate todos estos que no sirven para nada, porque mire lo que te ha demostrado y te lo has dejado en evidencia, un señor que viene elegido de un sorteo universal, que te ha dado unas lecciones y te ha puesto las pilas. Han quedado mal, Vamos a ver, aquí hay una cosa que yo creo que se ha nombrado en otras ocasiones y creo que puede ser en algunos casos una explicación del por qué hay cosas que se hacen y cosas que no. Yo estoy de acuerdo
y lo digo como si de una empresa se tratara. Si en una empresa a quien se contrata no cumple los objetivos, lo más probable es que se le instruya un despido y se contrate a otra persona capaz de hacer ese trabajo. Las administraciones públicas no debieran ser ajenas a un procedimiento como ese, porque al fin y al cabo, una administración pública que maneje, vamos a suponer, 20 millones de euros de presupuesto, es una empresa que maneja 20 millones de euros de presupuesto. La única diferencia es que una empresa persigue un beneficio económico y una administración pública debe procurar servicio. Por tanto, la cuestión es verdad que a todo el mundo se le da un proceso de adaptación, de incorporación, también porque la propia ley garantiza que cualquier persona mayor de edad, que no tenga que cumpla unos requisitos legales mínimos, sin que sea la formación una condición sine qua non, pueda acceder a ser representante de los ciudadanos en las instituciones públicas. Eso es una garantía que, por lo que la ley tiene, se le da un periodo de adaptación a la gente, pero lo que no puede ser que 2 o 3 años después de entrar en un despacho me digan que todavía está aterrizando en la gestión de su departamento, o que desconozca pues las competencias básicas de la administración en la que le toca dirigir o regir. Eso son cuestiones que pensaba que era de otra forma la o que no maneja, que no sepa lo que es un presupuesto, que no sepa lo que es una modificación de crédito, que no sepa las competencias que tiene no solamente el departamento que gestiona, sino la administración para la que gestiona. Hay cuestiones que son completas y absolutamente inadmisibles. Y por tanto, si la inejecución de un proyecto es imputable a una incapacidad de gestión de esa forma demostrada, totalmente de acuerdo que hay que pedir responsabilidades. ¿Cuál es la otra cuestión? Que no justifica. Una cosa es una cuestión y otra cosa es otra. La otra cuestión es, nosotros tenemos en algunos casos leyes y procedimientos que cuando se va a consultar la aplicación están escritos a máquina. La ley está escrita a máquina. Es que ni siquiera nadie todavía la ha pasado a ordenador. Vamos a consultar leyes que no es que hayan disposiciones posteriores, es que la ley matriz está escrita a máquina. Tenemos en algunos casos un cuello de botella serio por lo tediosos que son algunos trámites que en otros países, en otras comunidades están mucho más desarrollados, mucho más simplificados y mucho más fáciles para la ciudadanía, y aquí seguimos en este país, en esta comunidad en algunas cosas seguimos con procedimientos que aburren a cualquiera. ¿Cómo se va? La ciudadanía lo que necesita son soluciones para una licencia de obra, para una licencia de actividad, para una cuestión elemental. Para eso las administraciones, cada una en su ámbito y con sus competencias, deben procurar servicios, deben procurar recursos. Hay algunos procedimientos, el procedimiento de incorporación de personal, por ejemplo, a las administraciones públicas, es que es un trámite que si uno se descuida es que no terminas más nunca, cuando no es una cosa o la otra, cuando no depende de una firma, cuando no de la otra. Por la publicación, que esto se retrotrae a otra cuestión, se eternizan los plazos, después que si aquello se queda sin efecto, es que es imposible en algunos casos. Es completamente imposible porque la propia procedimentación del expediente se emponzoña de esa manera y ya no es una cuestión de voluntad. A lo mejor el político tiene toda la voluntad del mundo, sea del partido que sea. A lo mejor el funcionario que le toque gestionar tiene toda la voluntad del mundo, pero es que lo complejo del expediente hace que se eternicen las cosas, o que cuando ha pasado, cuando se termina de resolver, por poner un ejemplo, un contrato de pintura de tipo epoxi, ya la pintura tipo epoxi está prohibida y no se puede emplear, y si bueno, son 2 años de trámite de este expediente, por una cosa o por la otra, y cuando voy a poner el producto por el que llevo peleando 2 años el expediente, resulta que el producto está prohibido, que no lo puedo aplicar por una normativa medioambiental. Estoy poniendo un ejemplo que no es real, estoy poniendo un ejemplo para reinicio otra vez el expediente. Lo que quiero decir es que la administración debe modernizar y simplificar sin que eso suponga la merma de las garantías legales y la cuestión de legitimidad que tiene cada expediente y cada proceso. Debe simplificar, debe ser más ágil, más moderna, y fijarse un poco de la iniciativa privada. Las empresas privadas tienen sistemas que por extraño que parezca, sorprenden de ágiles y de resolutivos que son, y la administración pública debe estar a la vanguardia en ese sentido, para por lo menos que la gente pueda realizar trámites y que los políticos, si necesitan sacar un expediente, que lo tengan un poco más sencillo, y al que no sea capaz, o a la que no sea capaz
por otras cuestiones, que a lo mejor en otros ámbitos puede ser muy capaces, pues también se le debe hacer saber y se le debe reprochar en las formas en las que se le pueda reprochar. Y otra cuestión que se hablaba antes, de la cercanía, de la corbata y de estas cosas. Yo, vamos a ver, una opinión personal les digo, si la ciudadanía tuviera que elegir y la corbata fuera una de las premisas para elegir, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un señor o una señora? Porque también hay corbatas, hay señoras que se ponen su corbata, que con una corbata, o un señor con una corbata, la que tiene usted puesta, escuche a la ciudadanía, resuelva problemas y esté para los menesteres de la gente. ¿Es preferible eso? ¿O prefieren a alguien que por llevar un botón un poco más desenfadado, apariencia más fresca y demás, pero que sea un auténtico y verdadero bluff, que es lo que decimos aquí, y que sea simplemente imagen? Pero aquí no se trata de la imagen, se trata que va a ahorrar energía quitándose la corbata. Sobre ese tema a mí me gustaría también lo que quiero decir es que la imagen está tomando un papel protagonista excesivo en escenarios que son determinantes, y no puede ser. El hecho de que yo vaya sin corbata no me convierte automáticamente en peor gestor o en mejor gestor que el que la pueda llevar. Habrá que evaluar las capacidades y habrá que evaluar, a ver, este tipo o esta tipa, de lo que me dice que cumple, lo que no cumple, por qué, me da contestación, responde a mis problemas. Yo pienso que tenemos que ir un paso más allá de la corbata. El afán del marketing comete tanta imprudencia. Mire, la Yolanda Díaz, no hace muy poco, sacaba un vídeo de una entrevista y se estaba en las redes, se estaba viendo esa entrevista, iba con la presentadora al lado sentado en el coche, el cual le estaba haciendo la pregunta, ¿no? Y le hacía la pregunta y la entrevista, ¿no? Y se veía a la señora conduciendo su coche y atendiendo, una conversación cojonuda, ¿no? Pero es que 2 meses antes la DGT nos estaba poniendo las imágenes de la seguridad vial, la distracción a la hora de conducir, y la propia señora Yolanda Díaz estaba tirando a la basura todo ese trabajo que se está llevando. Una señora que es ministra, señores, vamos a cuidarnos, que están en el afán del protagonismo, del marketing, que yo no sé quién los asesora, pero si estamos hablando de que la seguridad vial, la distracción de no utilizar el móvil, de no hablar, de no hacer, en campañas que hay que hacer 1 y 1000 veces más porque hay que bajar los números de la mortalidad en la carretera, no venga usted ahora también para vender su imagen con su cafita de sol, me la quito, me la pongo, te hablo, distrayéndote de la conducción. Yo no sé si estaba conduciendo o es que tenían el coche y le estaban poniendo las imágenes de la época de María Castaña. Pero bueno, pero la imagen que estás vendiendo es que tú eres tan popular que vas con tu coche. Y esa, si iba con el coche, yo creo que ni el coche, porque yo he visto y fue hasta patético, y pasó esta ciudad de Telde, cuando la señora Maricarmen Castellano nos lleva a enseñar las instalaciones, las instalaciones, esto fue un caso, para el ahorro energético, nos enseñan las instalaciones de que fueron a vender el Partido Popular, era el gobierno del Partido Popular, Coalición Canaria y Ciuca, y lo viví, digo, hasta dónde llega el gasto, o el más gasto del dinero público. Del Cubillo nos enseña las instalaciones que iban a poner las oficinas municipales, que ahora están, y del Cubillo a la Plaza San Juan llama al coche oficial para que la lleve del Cubillo a la Plaza San Juan. Se me quedó una cara de tonto, digo, ¿dónde va el dinero? Peor es el palco. ¿Dónde va el dinero? No, que dice el pase barco, pero dos ejemplos de documentos. Y eso lo hizo una señora que en esos momentos era alcaldesa, Maricarmen Castellano, Partido Popular. 2 ejemplos de documentos escritos a máquina es el Plan General de Mogán, que es del año 1986, y el Plan General de San Bartolomé de Tirajana, que es del año 1994. Sí, los dos municipios más importantes, no diría de la provincia, diría casi de Canarias, en ingresos por actividad turística y con una mayor carestía de vivienda, ¿no? Si los planes generales, por cierto, no se aprueban o no se actualizan, resulta muy difícil obtener suelo para hacer vivienda. Largo debate el Plan General de San Bartolomé de Tirajana. Y hemos tenido alcaldes y alcaldesas en los municipios del sur que se eternizan y de todos los colores jamás nadie ha actualizado ese documento. Hombre, cuando se intenta avanzar aparece una moción de censura, no sé cómo y el por qué, pero bueno, aparece. Sí. Señor González. Yo empiezo por la administración, la agilidad en la administración, ¿no? Siempre se ha hablado de la ventanilla única. A mí me gustaría verla alguna vez, ¿no? Esa ventana.
sea, abrir esa ventana única, ¿no? Ese tema anteriormente, ¿no? Las propuestas sí, no se llevan a cabo. Sí, pero yo a colación de lo que decía José Luis, del tema de la administración, ¿no? De la burocracia, de lo farragoso, de la burocracia. La administración se moderniza. Sí. Tarde, mal y nunca, pero se está modernizando. Si es verdad que lo que tú decías, que cuando tienes un programa 3.0, ya necesitas, ya necesitas el 3.1. Y eso te ocurre hasta con el certificado digital, ¿vale? Por tanto, que tienes que adaptarlo a las exigencias de esa propia administración que va. Pero hay una cuestión que parece que siempre parece, ¿no? Y es lo que hay, ¿no? Hay una cuestión que se nos olvida, ¿no? Que se necesitan manos. La administración pública no tiene, vamos a ver, igual está, perdón, mal gestionada, no lo sé, pero se necesitan manos. Se necesitan manos en la administración pública, se necesita personas que gestionen, que agilice los trámites. Lo que no podemos es negar lo evidente. Es que pedimos, pero no exigimos, ¿no?, que haya servicio. Porque nosotros, el ciudadano, lo que tiene que exigir es servicio. Hay algo en una administración y lo que quiero yo es que me atienda. Mire, oiga, que hay uno solo. La contratación de personal por la administración pública, la famosa ley de racionalización de la administración pública. Sí, anteriormente, vale. Pero eso es lo que hay. Y no, lo que no pedimos es, oye, a mí que usted tenga es que somos los que somos. Vale, perfecto. ¿Quién gestiona? No, mire, yo quiero el servicio. Yo quiero el servicio por los impuestos que pago, no por los impuestos que me baje, ¿vale? Que eso ya podría ser para otro debate. Y luego hay una cuestión. Yo estoy muy orgulloso de la gestión de Pedro Sánchez. Muy orgulloso. Pero muy orgulloso. Porque sí es verdad que tenemos una inflación por muchos elementos que han habido, también por la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pero hemos pedido, y el gobierno casi lo dejó entrever, una limitación a la subida desaforada de precios y a la inflación tan grande que estamos pagando, que está en el 10,4%, parece que bajó 4 décimas y parece que bajó la Biblia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿con quién estamos? ¿Con las energéticas o con la ciudadanía? Porque tenemos que hacer también, lo que no podemos hacer es leña al mono, que es de goma, perdón por la expresión, ¿no? Y porque está gobernando. Perfecto. ¿Meteduras de pata? Las hay. Pero también tenemos que decir, y estoy muy orgulloso, porque gracias al gobierno de Pedro Sánchez y a una ministra, que no soy sospechoso de defender, que no soy sospechoso porque, bueno, es de otro partido y está cogobernando, y a una ministra que pusieron sobre la mesa los ERTE, los que no tenemos capacidad, o los que no teníamos capacidad para estar casi dos años, ¿no?, cobrando, pudimos sobrevivir económicamente. 950.000 personas en este país, ¿vale? Por tanto, yo entiendo que podemos estar hablando de muchísimas meteduras de pata. Y menos mal que pudieron poner los ERTE en marcha, porque si no se lo comen. Podemos estar, la administración pública, los compañeros de la administración pública, del Servicio Público de Empleo Estatal y las sucursales en las comunidades autónomas se las vieron y se las desearon. Que muchísimos con depresión y ansiedad porque no podían llegar, porque fue lo que fue. Y un gobierno socialista y un gobierno de izquierda propició que pudiéramos salir los que no tenemos. Porque, hombre, si es verdad que hay mucha gente en este país que tiene y que, bueno, como dice un chiste de un cómico, eso ustedes los pobres. Eso es lo que ha pasado cuando ha gobernado la derecha y cuando le estamos criticando todo y alguna cosa más. Y yo sí que quería matizar. Nunca me he sentido tan orgulloso de un presidente en Europa como Pedro Sánchez,
No es verdad que estemos mal mirados en Europa, España, porque encima a España se le respeta lo que exigió con el tema del ahorro energético. Sí, y sobre lo que todo exigió cuando le acaba de decir con el tema del a la ahorro señora energético. ministra, mire que su marido está en la empresa. Y por cierto, yo estoy de acuerdo con un impuesto a las energéticas, que Claro. eso va a venir. Estoy de acuerdo. Es que ¿Por hay que qué? recordar más, Paco. Porque estamos de acuerdo con los ingentes, obscenos, dice una compañera, beneficios que ganan las energéticas. ¿Estamos de acuerdo con ¿Y eso eso? es nuevo? ¿O no podemos limitar? Pero es nuevo. No. No, Es que es nuevo. como es tan viejo, aquí Acaban parece. de inventar ustedes la No, pólvora. yo no invento. Yo no invento Digo, nada. ¿el señor Eso es lo que Sánchez está sobre no la inventa mesa. la pólvora? Ojo. Y yo no he escuchado la noticia de si es verdad que es una ocurrencia eso de bañarse o de ducharse dos personas juntas, pero creo que no parte, no lo tengo claro de dónde parte la. Es de Alemania, ¿eh? Es una propuesta alemana. Por eso yo quería, Iván, matizar ese, porque claro, es una propuesta alemana y vienen aquí y la comentan y ya se la rogan al gobierno porque, hombre, leña al mono que quedan 8 meses para las elecciones municipales y a ver si se adelantan las generales. Hombre, trampas no nos hagamos trampas en el solitario. Es la misma. Me parece muy bien. Es la misma que la de la corbata. Me parece muy bien. Se ¿no? notan los colores. No se me notan los colores. Se me nota lo que hay. Porque después de 4 años Se me nota lo que gobernando, hay. si no llegan a hacer algo bueno, como los ERTE, que fue una situación de Muchas más liberación cosas, económica, Ojo, y obligar a la patronal, pero la ministra Yolanda Díaz, esa que se va en un coche, porque yo he visto a las presidentas de la Comunidad de Madrid en política exterior codearse y no pasa nada. En política exterior los bandazos, Mira, en te has política olvidado, exterior te los has bandazos de olvidado, Pedro Sánchez te has ha puesto a olvidado. España en un brete. Pues no, ¿Te has yo no lo he olvidado? sentido Mira, así. de los ERTE, Yo no lo he sentido así, de no los lo ERTE. lo Oíste, solo veo. Paco, oíste, Paco, de los ERTE, te has olvidado de un grupo de hombres y mujeres muy importante que se llevó a cabo trabajo día y noche, altas horas de madrugada, esperando que el gobierno se decidiera qué ley iba a sacar o cómo se iba a sacar y se llaman profesionales y son graduados sociales, que hasta el último minuto, cuando decreta el estado de alarma, no era un servicio esencial. Sí, pero Y eso, tuvieron que decirle, vamos a ver. aquí se ha ahora Vamos a ver. sabemos que tú lo vas a defender, Vamos pero a ver. esa No, es yo la no voy a realidad. defender nada. Esa Yo voy a es aclarar. la Yo voy a realidad. aclarar. Que Sí. después, acto Ojo. seguido, Ojo. lo pusieron en el punto de mira como si fueran delincuentes. Le vamos a Total investigar. respeto absoluto porque he tenido que trabajar en medio de los ERTE como trabajador esencial en su momento, que fui del tema de los ERTE. He tenido que trabajar con asesorías y graduados sociales. He tenido que trabajar porque, claro, en este país los ERTE no se inventaron, llevan tropecientos años inventados, lo que de esta magnitud no se conocían y de esta índole. Y se saca un decreto, simplemente era entender el decreto de los ERTE, no había que negociar nada, no había que hacer nada, ¿vale? Por tanto, las empresas simplemente impulsaban un ERTE, lo comunicaban y no había un decreto que lo decía claramente, y no hay más, Paco, Pero un decreto que se iba cambiando por la mañana por la tarde otro y a mediodía se otro. iba cambiando cada cierto tiempo porque, ojo, Es verdad, ¿no? ojo, y pobre, porque aquí cualquier cosa, y en ese momento, después, leña al mono que te goma. Paco. Yo no estoy de acuerdo con la gran labor del gran Pedro Sánchez. Yo no estoy de acuerdo. Y Orgulloso. sobre todo, vamos a, No, que esté de acuerdo, yo estoy orgulloso. vamos a Yo estoy hablar orgulloso. de las medidas del plan de ahorro energético que se está tomando, sobre todo el gobierno español. Me faltó un detalle de la corbata, pero ya lo diré consecuencia, después. no, yo Ya lo diré después, te no te lo preocupes, yo te no lo te recalco preocupes, ahora. no te Yo preocupes. ahora te lo recalco y te lo apoyo. Estoy totalmente de sobre acuerdo todo, con José Luis, sobre pero bueno. todo cuando siguiendo las directrices europeas para el tema del ahorro energético, que a España le pone un 7%, cuando Europa es un 15%, por las condiciones y la singularidad de España en cuanto a la capacidad de dependencia del gas, que no es tanta como europea, los almacenajes que tenemos, la relación hasta que el gran Pedro Sánchez rompe la relación con Argelia, que nos puede haber metido en un gran vete. Entonces, pues este grupo de gobierno toma dos medidas, podemos hablar de una indirecta y una directa, ¿no? La indirecta podríamos hablar de una medida muy reflexionada,
muy coherente, yo creo que es innovadora, yo creo que es una medida que un comité de expertos ha estudiado, como el de la pandemia, de forma de aplicarla, que es la retirada de la corbata. La retirada de la corbata, como tú decías bien, pues va a significar que el ahorro energético en España va a ser bestial. Y luego las medidas reales, las medidas directas, donde van al ahorro en la climatización, tanto en invierno como en verano, con la limitación de las temperaturas, y el tema del apagón nocturno también en los monumentos y en los negocios. Pero es que además le da la competencia o la obligación a las comunidades autónomas para que ellas sean las que tienen que controlar exactamente que se cumplimenta esa directriz o ese decreto ley que se ha aprobado, y sobre todo cuando no ha habido previamente un consenso, y eso ha hecho que numerosos presidentes de diferentes comunidades hayan salido a la palestra cuestionando las decisiones del gobierno sobre este tema. Y luego en el caso, y no podía faltar menos, que Isabel Ayuso saltara sobre la marcha a cuestionar las imposiciones del grupo de gobierno. Claro, es una forma de otro gran producto del marketing. Exactamente, es una forma que ella tiene ya como promoción política. Y sobre todo a nivel de la realidad, ¿no? Lo que genera un poco en la ciudadanía. Sobre todo el apagón genera una dificultad o una sensación de inseguridad. Hemos visto grandes apagones en grandes ciudades. Lo que nos has cuestionado, el tema de que el comercio, el sector turístico se pueda haber afectado, y sobre todo también la discrepancia porque son una directriz política diferente un poco a las que está tomando Europa. Europa está en otra línea, como el coduching que hablábamos antes de la lucha conjunta, y otros niveles de actuaciones diferentes a las que España está tomando. Vamos a ver si realmente estas intervenciones van a hacer que nuestra inflación descienda, sobre todo porque en agosto la cifra interanual de la inflación fue 13,8, que alcanzó los niveles de 1994, y sobre todo que generó casi 19.000 empresas que hayan cerrado, consecuencia de la inflación, consecuencia del aumento de los costes y consecuencia de la falta de materias primas. Eso ha hecho que la sociedad se ponga en una situación complicada, porque desde el punto de vista esto ralentiza la economía y genera paro. Es normal, cuando la economía no funciona, 10.000 cotizantes menos se genera paro. Y sobre todo cuando a esta sociedad se ve todavía influenciada, porque con esta inflación se incrementan los precios de productos básicos, se aumentan las hipotecas y se aumentan los costos energéticos casi un 40% más. Entonces estamos poniendo a una sociedad en un brete de vulnerabilidad económica y social importante. ¿Y qué hace el gobierno? Vamos a compensar esta situación de crisis económica con dos grandes medidas. Vamos a bajar el costo al 50% del transporte público, y en caso de algunas otras comunidades un 30%, y vamos a dar la beca de 400 euros a los estudiantes. Dos grandes medidas fundamentales para contrarrestar esa inflación. Vamos, es que me parece que no tocar el tema de los impuestos, que es una medida importante, y no tocar el derroche de las administraciones públicas, donde un gobierno con 22 ministerios, con 800 cargos o asesores, con 320 y pico dispuestos al señor gran señor Pedro Sánchez, y utilizando un Falcon que gasta en uno de sus usos más energía que algún pueblo de la península, pues entonces hay que cuestionarse que no se ha actuado en las medidas reales. En las medidas reales donde hay que actuar eso, baja de impuestos, quitar los gastos superflujos, atraer inversiones y, por supuesto, ayudas específicas para los más vulnerables. Nos tenemos que marchar, don Iván. No estoy de acuerdo con la bajada de impuestos, tengo que decirlo. Francisco González. Tenemos despedida. Luego demandamos servicios, claro. Paco, hay que... Bajamos el impuesto y luego demandamos No, servicios. Inversiones a Claro. ciertos sectores, aquellos que no se han manifestado. Para una segunda intervención. Eso lo tendremos que tocar, ¿no? ¿A dónde se ha ido incrementando las partidas para que no haya movilizaciones? Y sobre todo en los obreros. Bueno, en la clase obrera. Nos vamos. Gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate. Lo tendremos que traer a esta mesa de debate esas medidas. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir una noche más este tiempo de Más que Política, el debate. Ahora dejamos, por supuesto, con la mejor compañía, la programación de esta casa.